¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Estímulo fiscal de Biden. Voy a meterme con cómo se va a cavar aún más hondo el hoyo de la deuda mayor, la deuda más grande del mundo, que es la de Estados Unidos. Y esto será algo breve, sencillamente, porque Biden propone un estímulo exorbitante de presupuesto de 6 billones de dólares para reinventar la economía de Estados Unidos. Y dice, el equipo del presidente Biden estimó para 2022 un incremento de los ingresos gracias al aumento de la carga tributaria impuesta a las empresas y a personas más ricas, lo que cubriría parte del presupuesto, pero aún así se espera un déficit de 1,8 billones de dólares en Estados Unidos. De esta manera, el endeudamiento del país norteamericano crecería a un nivel sin precedentes que llegaría al 111,8% del PIB, recoge la agencia AFP. Y sabemos que es mucho peor que el 111,8%, porque si tienes en cuenta la deuda no solamente pública, sino privada, la deuda es brutal. Y no te olvides que es medida en porcentaje del PIB, y el PIB es el mayor PIB del mundo entero, el de Estados Unidos, ¿vale? O sea, es una cifra que te causa bastante terror. Ya digo, en términos nominales, en términos sobre el papel, es la cifra más grande, la deuda más grande que tiene ningún país, ¿vale? Entonces, dice, si bien el objetivo de Biden es ambicioso, lo cierto es que también podría encontrarse con una fuerte oposición en el Congreso, en particular con respecto a ciertos puntos clave para los republicanos. Y este era el problema inicial. ¿Os acordáis cuando estudiamos el tema de cómo podía repercutir en la economía si ganaba Trump o si ganaba Biden? Decíamos, el peor escenario es que gane uno u otro con un Congreso con mayoría republicana o demócrata, con un Congreso con mayoría contraria a su partido, porque entonces ahí le podían estar constantemente haciendo la zancadilla para que cualquier idea o plan económico fracasase, no le autorizase, pues esto, por ejemplo, proyectos presupuestarios. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te puede dar unos giros de timón en la economía brutales. Oye, voy a meter 6 billones y pico, hostia, alegría, venga, subir los mercados y todo el mundo a gastar dinero y se reactiva el consumo. No, pero espera, que no me han dejado meterlos. Ah, pues entonces véndelo todo y se cae el mercado. Estos vaivenes que se producen por expectativas de ciertas políticas económicas que luego no llegan a ser aprobadas son los que producen como detonante una contracción del mercado, porque es lo que creíamos que podía ser posible, ahora ya deja de ser posible y por lo tanto el comportamiento psicológico, inversor y consumidor es el contrario. Entonces no me lo gasto, ¿vale? Y dice, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este viernes al Congreso el borrador de un presupuesto de 6 billones de dólares para el año fiscal 2022, acojonante, con el fin de reinventar la economía del país y competir con China. De ser aprobada, la cifra encaminaría a la nación hacia una deuda récord. Según el documento publicado por la Casa Blanca, la cantidad de gasto público presupuestado por el equipo de Biden casi cuadruplica su primera versión. ¿Vale? ¿Os suena esto, no? Gana un concurso de obras públicas con un presupuesto de 2 millones y para cuando ya me lo han concedido y me lo han dado, tengo que ir ampliándolo y al final me gasto 15 millones, ¿vale? Hostia, entonces habríamos elegido otro proyecto. Ya, pero no estaba mi cuñado adentro, ¿no? Ah, es verdad, sí que somos amigos. Entonces, son, pues, la manera que tienes de ir inflando presupuestos. Dicho de otro modo, o sea, gano las elecciones con esto, pero luego voy a ir viendo cómo tapar agujeros a base de cobrar nuevos impuestos y gastar más dinero, ¿vale? Según el documento publicado por la Casa Blanca, la cantidad de gasto público presupuestado por el equipo de Biden casi cuadruplica. Esto ya lo acabo de leer. Y comillas, debemos aprovechar el momento para reinventar y construir una nueva economía que invierta en la promesa y el potencial de cada estadounidense. Suena súper poético, no te está diciendo exactamente qué ni cómo, pero suena súper poético. O sea, ¿cómo vas a invertir en promesas y potencial de cada ciudadano? No lo sé, pero queda muy bien. Declaró el mandatario en su discurso ante el Congreso, en el que advirtió que Estados Unidos no puede permitirse simplemente regresar a donde estaba antes de la pandemia, con debilidades estructurales y desigualdades de la vieja economía todavía vigentes. Van a crear una nueva economía, ¿vale? Con un presupuesto brutal. Y ando a que, como hablo de presupuesto... Espera, voy a hacer aquí la pausa. Como hablo de presupuesto, vamos a hablar de los presupuestos precisamente que aplica Alemania a Europa. ¿Y cuáles son?
Pues básicamente vamos a empezar a contemplar cómo lo que os he planteado más de una ocasión. El hecho de que vayan a dar dinero a Europa para su recuperación implica que lo que se ha llamado siempre las agendas económicas, lo llamaba así el FMI, Europa lo llama de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Yo decido en qué te gastas el dinero, ¿vale? Si yo soy el que te lo presta, yo decido en qué te lo gastas, ¿sí? Vale, si no es así, dímelo porque no te presto nada. No, la necesidad de financiación, más cuando te tienen pillado por los huevos porque tu moneda es la de ellos y son ellos los que controlan la liquidez y la tasa de interés, es decir, desde que te metiste en el euro, ahí es cuando te tienen ya agarrado por los huevecillos, ¿vale? Y ya da igual lo que decidas hacer porque ellos controlan tu liquidez bancaria. Que no me gusta lo que estás diciendo, ya, pues que, joder, no te tiene que gustar a ti. Tiene que gustarle a quienes me han votado, que es, pues, X millones de personas en este país. Ya, pero a mí no me gusta. Bueno, pues lo siento. No, lo siento yo por ti. ¿Por qué? Porque te voy a meter en una crisis de liquidez. Y entonces se empiezan a vender tus bonos y a cerrar. Bueno, en fin, esta película ha ocurrido con Grecia, ha ocurrido con Italia. Cada vez que sale alguien del tiesto, del guión, pues se la lían gordísima. Y Reino Unido, sin tener moneda, o sea, sin tenerle agarro de los huevecillos, le tiene agarro de la solapa. Porque a Reino Unido le costó salirse de la Unión Europea, Dios y ayuda. Lo sabéis de sobra, ¿no? Y pagar una multa de no sé cuántos decenas de miles de millones de euros, etcétera, etcétera. O sea, no quiere que se vaya nadie del club porque como se escape alguien del club, pierden el poder de un Estado centralizado del proyecto de Unión Soviética Europea, ¿vale? El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis, voy a poneros en pantalla para que lo podáis ver también. Artículo es Budget Rules to Apply for 2023 to Avoid Fiscal Risk, Commissions. Y te dice euroactive.com. Entonces, al cristiano, reglas presupuestarias aplicables para 2023 para evitar los riesgos fiscales. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha argumentado que la provisión de liquidez a los mercados de deuda durante, comillas, demasiado tiempo, cierro comillas, en la Unión Europea podría resultar en, comillas, riesgos fiscales, cierro comillas. Es decir, si prestamos durante demasiado tiempo dinero demasiado fácil, nos arriesgamos a que se metan en follones fiscales. Y eso sí, claro, si tú le das pasta a la gente sin ningún tipo de control, pues lo más probable es que tenga gastados en donde no deben, ¿vale? Por la irresponsabilidad. Aquí está la psicología paternal de la Unión Europea de tu país, no sé lo que le hace falta, sois irresponsables, sois mediterráneos, sois tal y cual, ¿no? Entonces dice, y que por lo tanto las normas de la Unión Europea sobre disciplina presupuestaria deben ser reactivadas en 2023. Tipo, no relajéis mucho, ¿vale? Que en 2023 vengo con el palo y os pongo firmes. Así que no os pongáis a hacer el tonto, a repartir dinero entre tu cuñado, tu primo y tal, sobre todo los políticos, y a gastarlo en gilipolleces, porque para el 2023 vengo y te pido cuentas de qué has hecho con el dinero que te he dado, ¿vale? Así va a acabar el tema, ya verás. Y comillas, de nuevo, dice, mantener un amplio apoyo de liquidez durante demasiado tiempo conlleva riesgos presupuestarios, pero, por otro lado, también deberíamos evitar una eliminación repentina, prematura o descoordinada de las medidas de apoyo temporal. Nos ha jodido, tipo, como encima, o sea, vamos a avisar de que para 2023 vamos a pedirte explicaciones de en qué te has gastado el dinero, porque como lo cortemos de golpe ahora, probablemente provocamos un efecto económico de recesión, ¿vale? Dice que comillas, la política fiscal debe seguir apoyando, tanto este año y luego la recuperación económica en la Unión Europea, agregando. O sea, esto supongo que está mal traducido, pero básicamente señaló que la política fiscal debe seguir apoyando, tanto este año y luego, o sea, supongo que sea tanto este año como el siguiente, la recuperación económica en la Unión Europea, agregando ¿qué? Agregando la recuperación económica en la Unión Europea, añadiendo, supongo que se refiere, ¿no? Podemos confirmar nuestro enfoque de que mantendremos activada la cláusula de escape general en 2022, pero ya no a partir de 2023. En una revista con Lusa a principios, una revista Lusa, me imagino, una entrevista con la prensa Lusa será. En una entrevista con Lusa a principios de este mes, Dombrovskis anunció que, comillas, como era de esperar, cierro comillas, las normas de la Unión Europea sobre su disciplina presupuestaria para los países en cuestión, como el déficit o la deuda del sector público, deberían seguir suspendidas en 2022. No vamos a tocar los huevos a nadie, en 2022 no pasa nada. Está por ver eso, ¿sabes? Pero bueno, dado los efectos de la pandemia, ¿vale? La decisión oficial se dará a conocer a principios de junio. El Ejecutivo de la Unión Europea ha argumentado que el nivel de actividad económica en la Unión Europea y la zona euro, en comparación con antes de la crisis económica, es decir, a finales de 2019, debería ser el criterio cuantitativo clave para la evaluación general de si desactivar o no, o continuar aplicando las cláusulas de excepción. Es decir, vamos a mirar
¿Cómo está la economía? Nivel de empleo, crecimiento, tasa de inflación ahora, en comparación no con la progresión de los últimos 10 años, sino con lo que pasaba a finales de 2019. Vamos a volver al punto de origen, vamos a hacer como que solo cuando las variables macro vuelvan a estar a los niveles que estaban antes de la pandemia, entonces volvemos a aplicar reglas de control fiscal. Suena razonable, ¿no? Comillas, dice, al igual que con otras crisis anteriores, esta se ha dejado legados indeseables, como un elevado endeudamiento público, lo sabemos, y privado, también lo sabemos, y un impacto negativo en los mercados sociales y laborales. Nos ha jodido, ¿vale? Lo hemos visto. La tasa de paro, por ejemplo, en España o en Italia ha aumentado también. Señaló y agregó que los bancos europeos jugaron un papel importante para asegurar un éxito y recuperación económica uniforme. De nuevo, aquí evidentemente le pasa un poco la responsabilidad y la ayuda a los bancos europeos. Los bancos europeos jugarán un papel importante para asegurar el éxito y recuperación económico uniforme. Porque confío en que la industria bancaria sea la que pueda canalizar de manera eficiente el dinero fabricado. ¿Se ha fabricado dinero? Sí, lo he dicho como lo oyes. Se ha fabricado dinero, ha sido un estímulo monetario, una inyección monetaria, nuevo dinero fresco. Se ha fabricado, se pasa al mercado interbancario a través de subastas de liquidez que adquieren los bancos y que deben colocar en proyectos que ellos razonablemente piensen que son rentables, como hicieron con Grecia, ¿vale? Los bancos alemanes, que pensaron que era rentable, le prestaron mucha pasta y cuando Grecia no podía pagarla, tuvo que pagar la Unión Europea, ¿vale? Entonces, pues ahí tienes una paradoja. Oye, pero, pues, joder, cuando alguien invierte en un negocio y sale mal, se come la pérdida. Él, en este caso, no. Se la comía el resto de Europa para pagar a Grecia, para que Grecia pudiese pagar a aquellos que les salió mal la inversión, que eran los bancos alemanes y franceses también, ¿vale? Entonces, esto es un poquito la historia, que la banca está en el negocio del reparto de estímulos constantemente. Las guerras mundiales también, analizarlo, estudiarlo por ahí. Sé que viene poco material de ese tema, pero es lo de siempre. Yo creo ayudas millonarias que son canalizadas a través de bancos, que por supuesto en los tubos por donde pasan los billetes se quedan pegados siempre billetes, ¿vale? Y continúa y dice, último artículo que os voy a comentar esta semana, que es ¿quién pagará la transición ecológica? ¿Pero es el último? No es el último, no es el último, es el penúltimo. ¿Es el penúltimo? Ni siquiera, es el antepenúltimo, porque nos queda hablar del bancos centrales con la estrategia de dinero digital y por qué quieren hacerla ahora, en comparación con el Bitcoin y con Libra, por ejemplo, Coin, la de Facebook, y China advirtiéndose una burbuja mundial. Bien, entonces, transición ecológica, ¿quién la va a pagar? Este artículo es del Financial Times. Who will pay Europe's bold plan on emission risk political blowback? Y dice, a principios de este año el gobierno alemán lanzó silenciosamente un nuevo sistema de fijación de precios del carbono que podría revolucionar quién paga el costo de la contaminación en Europa. Desde enero, la mayor economía de la Unión Europea ha introducido un impuesto de facto de 25 euros por tonelada de carbono sobre la gasolina, el diésel, el combustible para calefacción y el gas para aumentar el coste de la energía sucia e incentivar formas de vida más ecológicas. Significa que millones de alemanes pagarán más en los surtidos de gasolina y en las facturas de calefacción. Bruselas lo está utilizando como modelo para sus planes de extender el esquema de comercio de emisiones, su mercado de precios del carbono, a franjas de la economía este verano como parte del objetivo de convertirse en el primer cero emisiones netas del continente para 2050. Franz Timmermans, vicecomisario de la Unión Europea en el Acuerdo Verde, ha aclamado el instrumento europeo de fijación de precios del carbono como una piedra angular de la agenda medioambiental de la Unión Europea porque ha tenido mucho éxito. Ha puesto precio al carbono, dice. Es un enorme instrumento de incentivo y está claro que necesitamos expandirlo. Pero, incluso antes de que se introduzca el nuevo esquema, está generando una tormenta de oposición. Para un número creciente de gobiernos de la Unión Europea y algunos activistas ecológicos, las ambiciones de Bruselas corren el riesgo de hundir aún más a los habitantes más pobres de Europa en la pobreza energética, al hacer que carguen con la carga de la carrera del bloque hacia el cero neto, emisión cero de carbono. Tipo, joder, al final hacer emisión cero de carbono creando una política fiscal desincentivadora, que te haga muy caro el combustible, hará que los pobres no tengan calefacción. Jódete, o sea, tipo, esta es la solución, ¿no?
Gráfico de líneas que muestra, bueno, no hemos incluido el gráfico, lo lamento, tendréis que buscar el origen del artículo. Y dice, temen que sin un sistema de acompañamiento de subsidios estatales masivos y compensaciones financieras, la fijación de precios del carbono será una herramienta regresiva que castigará a millones de familias más pobres de Europa que viven en viviendas sociales y alquiladas y están atrapadas con automóviles de gasolina, lo que en última instancia sirve para socavar apoyo público a los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea. Tipo, como esta agenda signifique mayor dependencia social, mayores subsidios, porque la gente no va a tener dinero para esto o para lo otro, me refiero a las clases menos pudientes, será como, joder, yo no puedo comprar un coche eléctrico, ¿vale? ¿Cuánto cuesta un Tesla? No lo puedo comprar así como así, tengo que seguir utilizando un coche viejo de gasolina, por ejemplo, ¿vale? Pues vas a contaminar. Y tú vas a comerte el pago de los impuestos para financiar la transición ecológica, ¿vale? No, es que quieres matar al planeta. No, cabrón, es que no tengo cómo ir al trabajo, porque vivo a 20 kilómetros y es el único trabajo que he encontrado, ¿vale? Ese será el problema. Estoy haciendo, evidentemente, una parodia de los potenciales riesgos que tendría esta estructura social, ¿vale? Y dice, los políticos europeos son muy conscientes de la experiencia francesa, cuando el plan 2018 del presidente Emmanuel Macron para aumentar los impuestos a la gasolina provocó, ¿os acordáis de esta? Esta fue una gordísima que empezamos a comentar aquí en Brújula Mercado en este blog. Sacamos vídeos, sacamos todo. Dice, provocó, el aumento de impuestos sobre la gasolina provocó en los chalecos amarillos un movimiento de protesta. Fueron no sé cuántos meses enteros saliendo, creo que todos los domingos o el día que fuese de la semana salían a protestar, ¿vale? Y la liaban muy gorda. Entonces, provocó ese movimiento de protesta. Los chalecos amarillos salieron cuando todo empezó con una reforma fiscal que aumentaba el precio del combustible, ¿vale? El retroceso político ha sido tan feroz que todavía no está garantizado que Bruselas siga adelante con ese plan. Porque cuando vieron que el gobierno de Macron se tambaleaba, Macron tuvo que echar marcha atrás y retirar esa medida. Y no solo eso, no solamente retiró la propuesta de subir impuestos sobre la gasolina, sino que además tuvo que anunciar políticas de ayuda y de estímulo fiscal a las familias. Porque era como, hostia, se te ha puesto el país en pie de guerra, ¿vale? No, vale, pues no la pongo la política de... No vais a pagar más por la calefacción, ¿vale? No, si es que ya nos da igual, si ya no es por la calefacción, es porque nos caes más. Pues es por todo ya, joder, estamos hartos de todo. Ah, pues me paso 3 pueblos, venga, vale, pues os regalo un caramelo, ¿vale? O sea, voy a poner cualquier otra política, un cheque regalo para el que no lleve barba. Perdón, el que lleve barba, no, ambos, ¿vale? En este momento las personas directamente afectadas por el precio del carbono en Europa son unos pocos miles de empresas, en lugar de millones de personas, dice Pascal Canfin, un eurodiputado francés y jefe de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Es decir, este tipo dice, no es para tanto, no hay tantas empresas que puedan estar afectadas o sean sensibles a esto. Bueno, lo veremos porque en Francia no parece que fuese así. Y por cierto, eurodiputado francés, él sabrá lo que pasó en Francia, ¿no? Pascal Canfin dice, bueno, esto no es para tanto, ¿no? Europa son pocos miles de empresas en lugar de millones de personas las que se ven directamente afectadas por el precio del carbono. Ya, entonces, ¿por qué París entero estaba en llamas, no? No sé. Cosas que nos tendrá que explicar este señor francés. Políticos, ya sabéis. Advierten que Bruselas tendrá que ofrecer formas de aliviar el impacto sobre los consumidores que se enfrentan a facturas de la electricidad cada vez más altas. O corren el riesgo de crear un shock económico para los hogares más pobres. ¿Vale? El artículo sigue y te trae gráficas y detalles y tal, pero la esencia del artículo, que quería traerla con esa visión crítica, trae un fragmento más que os he traído, con esa visión crítica que trato de sacar en Brújula Mercado, es que todo lo que habitualmente vemos no es exactamente tan cristalino, limpio y bonito como nos lo pone el aparato político, que es al fin y al cabo los medios de comunicación masivos, ¿vale? Es decir, justifican lo que deciden los otros, los que deciden los políticos, que a su mismo, pues, como decía el grupo La Polla Récord, se prostituyen de campanilla, ¿no? Según lo que la agenda marque, ellos justificarán que hay que hacer una cosa u otra y tú te tocará tragar con lo que hay, punto. Cada 4 años vete a votar y ya está, ¿vale? Ya sé que prometí esto, pero es que ahora hay que hacer otro desgraciadamente no podemos hacer lo que prometimos, ¿vale? Continúa el artículo y dice, una cumbre celebrada en Bruselas en mayo, los líderes de la Unión Europea de los países del este más pobres también advirtieron que sus ciudadanos, muchos de los cuales no pueden permitirse deshacerse fácilmente de automóviles que funcionan con diésel o cambiar de sistemas de calefacción a un alojamiento alquilado, sufrirán efectos nocivos.
Es decir, que países de Europa del Este que tengan mayor dependencia de tecnología de hidrocarburos dirán, oye, ¿ahora qué hacemos nosotros? ¿Vale? Los gobiernos de Europa tienen motivos para temer una reacción violenta de la sociedad, tipo la sociedad que acabe hasta los huevos y que diga, ya estamos con, sube los impuestos, ya estamos con cada... O sea, lo único que sé es que cada año soy más pobre y trabajo más horas, ¿vale? Eso es lo... Lleva pasando desde el año 2005, desde el año 2007 prácticamente, ¿vale? La gente era como, hostia, es que íbamos por encima de nuestras posibilidades. Pues te han quitado todo, casi todo ya, ¿no? En fin, los chalecos amarillos de Francia expusieron el frágil consenso popular que a menudo sustenta los objetivos radicales de emisiones, especialmente si se considera que se dirigen de manera desproporcionada a hogares de bajos ingresos e ingresos medios, incluso en economías relativamente más ricas. Tipo, aquí el problema está en que generalmente este tipo de reformas de gravar con impuestos la emisión de hidrocarburos, la gasolina, etcétera, pues básicamente se lo meten por detrás a el que está pagando y el que va a trabajar, ¿vale? A las familias, a los hogares de bajos ingresos o de ingresos medios. Clase media o clase trabajadora es la que se traga esto con patatas. Comillas, tenemos que hacer la transición verde de tal manera que todos los niveles de ingresos puedan mantener su estilo de vida, dijo Mark Rutte, primer ministro holandés, después de la cumbre de mayo en Bruselas. Nos ha jodido. Sí, venga, vale, hacemos una reforma verde, pero sin que arruinemos a la gente, ¿vale? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con la agenda verde, sí, pero no arruines a la gente. Vale, entonces no estoy de acuerdo con la agenda verde, porque la agenda verde se basa en que vamos a subir los impuestos a la gente. No, sí, estoy de acuerdo contigo, el mundo se va a acabar, ¿vale? No te llevo la contraria de eso, déjame tranquilo. Pero lo que digo es que hay que hacerlo de manera que no produzca que la gente entera se acabe harta con antorchas en la calle, ¿no? ¿Me sigues? No te sigo. A ver, ¿cómo te lo explico? Que si pones una reforma energética que hace que la gente al final acabe cada vez con menos renta o que no tenga calefacción, se va a enfadar. Va a utilizar fuego para calentarse y va a coger una antorcha y se va a ir a la calle a buscarte, ¿vale? Al Parlamento, a donde sea, ¿vale? Eso podría pasar. No queremos que eso pase, ¿verdad? No queremos que eso pase. Bien, pues es lo que digo, que entonces no impacte contra la clase media o clase trabajadora. Ya, pero es que va a impactar en otras medidas. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad política. Porque el político es una especie de raza alienígena que está ahí y que le importa poco tus problemas porque no los entiende, ¿vale? ¿Cómo los va a entender si tienen una nómina vitalicia? Evidentemente no los entiende. Comillas, dice, si aumentamos los costos debido a los planes elaborados por Bruselas o la Haya, perderemos el apoyo al que estábamos accediendo, ¿vale? Es decir, la gente dejará de decir, sí, hay que salvar el planeta, hay que salvar el... Ya. Oye, que no tengo dinero. Pues me tienes que dar más dinero. ¿Por qué? Porque hay que salvar el planeta. Pues que le den por culo. Es fundamental que llevemos a la sociedad. Es decir, no... Tengamos cuidadito con las medidas que vamos a aplicar, no vaya a ser que la jodamos y se convierta esto en una revolución, ¿vale? Y que la gente diga, ya estoy harta de todo. Pues básicamente es lo que te está diciendo el señor Mark Rutte, ¿no? El ministro holandés. De cuidado con la que estáis haciendo, porque no vaya a ser que se nos vaya la mano y la gente se enfade y entonces ya no tiene vuelta atrás.